Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes o noches tengan cada uno de ustedes del otro lado de la pantalla. Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una recopilación de historias bastante interesantes que han sido enviadas por los suscriptores. Relatos que ya han sido subidos al canal, pero hay quienes disfrutan escuchar una larga cantidad de relatos en un solo video. Esto porque no logran conciliar el sueño o les apetece escuchar relatos bastante hórridos para su noche. Apaga la pequeña luz de tu habitación y ponte cómodo. Comenzamos. La mujer caballo de la carretera, basado en hechos reales. Hace tiempo, más o menos unos 20 años, un trailero muy amigo de la familia les contaba en una Nochebuena que en uno de sus muchos viajes, al pasar por la carretera que rodeaban la presa de San José, vio algo que lo sacó de su juicio por un momento. Al transitar por esa carretera en su tráiler, ya muy entrada la noche y solo con la luna que lo acompañaba, vio una mujer, o eso creyó que era. Él iba subiendo por uno de los costados de la carretera, mas sin embargo creyó que era producto de su imaginación. Pero cuál sería su sorpresa, que al cruzarse con ese ser, este alzaba la mano pidiendo un aventón, a lo cual por poco él accedía, pero en ese momento historias de sus compañeros traileros, historias de fantasmas y seres extraños inundaron su cabeza, y la historia de la Llorona, que sabe rondar los cuerpos de agua, le impidieron que se detuviera al 100% y reanudara su marcha. Apenas se estaba reponiendo del suceso cuando miró por el retrovisor. Era la imagen macabra, una imagen sacada de la mente retorcida de un escritor de novelas de horror. Sus ojos no creían lo que miraban. A la par del tráiler corría una mujer a toda velocidad, gritando y vociferando groserías, maldiciendo al conductor de esa unidad. Pero eso no era lo aterrador, sino la cara de esa mujer, bruja o demonio. Era la cara de un caballo, con ojos rojos que brillaban y lanzaban destellos, tal vez provocados por la luz de la luna. El amigo trailero dice que lo único que pudo hacer, además de acelerar a tope, fue rezar todo lo que sabía y como pudo. Pero lo que le funcionó fue la oración de la Magnífica, que al empezar a rezarla, miró de reojo al retrovisor y esa extraña criatura desapareció. Tiempo después el señor dejó ese trabajo, tal vez por ese susto, o como él dijo, que era un trabajo muy pesado. ¿Quién sabe cuál sería su motivo? Yo creo que fue el temor de volverse a topar con esa mujer caballo de la presa de San José. Brujería. Historia anónima basada en hechos reales. Hola, me gustaría que compartieran mi experiencia en forma anónima, por favor. Mi historia comienza de la siguiente manera. En el 2012 conocí a mi actual pareja en mi trabajo y comenzamos una relación que fue demasiado rápido, ya que 7 meses después comenzamos a vivir juntos. Él tenía 2 hijas con una mujer que en aquel entonces yo no conocía personalmente ni en fotos. Después de vivir aproximadamente juntos por 5 meses, la exmujer de mi pareja habló con él para decirle que su hija menor de 11 años en ese entonces quería vivir con él
y que ella no podía hacerse cargo debido a que debía tomar unas terapias para remediar sus problemas psicológicos, y aunado a esto estaba pasando por una mala racha financiera. Mi pareja me comenta la situación y le respondí que no tenía ningún inconveniente en que la niña viviera con nosotros, por lo que nos dimos a la tarea de buscar una casa grande para que ella pudiera tener sus comodidades, donde nos mudamos los tres. Creí que estaríamos muy bien, pero no fue así. Días después de vivir juntos, yo comencé a tener sueños donde me llevaban a una bodega, me ataban en una silla y una mujer comenzaba a golpearme. Yo hacía fuerza con mis puños debido a que quería defenderme, pero nunca podía hacerlo. Al despertar siempre estaba cansada y en varias ocasiones amanecía con marcas de golpes y de rasguños en mi espalda y brazos. Sin embargo, no hablaba de esto con nadie, pues siempre pensé que no me creerían, ya que incluso para mí era difícil saber qué pasaba. Siempre soñaba a esa mujer, se la describía a mi pareja y él solo agachaba la cara y sufría al ver mis marcas. Descansé unos meses de esos sueños y en el año 2014 volvieron a aparecer. Una noche soñé que me llevaban a la misma bodega, me ataban a la silla y las mismas mujeres me golpeaban, con la diferencia que en esa ocasión me reclamaban que yo estaba embarazada y me decían que ese bebé no iba a nacer. En mi sueño apareció un hombre al que nunca le vi la cara, pero fue quien me defendió y me soltó. Me dijo que me fuera, y en ese momento mi pareja me despertó diciéndome que estaba muy inquieta. 4 días después de ese sueño, estaba trabajando y sentí un dolor horrible, como si me patearan la cadera y me desgarraran el vientre. Comencé a sangrar mucho. Mi jefa en turno me llevó al hospital y me confirmaron que había perdido un bebé. En ese momento quedé en shock y solo pude llorar porque empecé a recordar todos mis sueños, o mejor dicho, pesadillas. Estuve 2 días internada. Mi familia no sabía lo que pasó, ya que vivo en otro estado. Al salir del hospital llamé a mi madre para contarle todo lo que estaba viviendo. Ella fue con una mujer que hace sanaciones y esta persona le contó que la exmujer de mi pareja envió a su hija para a través de ella causarme daño con santería. Mi madre no sabía que la hija de mi pareja vivía con nosotros. Al ser escéptica a cosas que tengan que ver con la brujería, decidí enfocarme al trabajo, en estar bien anímicamente y superar lo que me estaba sucediendo. Tiempo después me di cuenta de que había algo escrito en la cabecera de nuestra cama. Letras extrañas que no parecen ningún idioma que conozca. Solo tomé unas fotografías y se las envié a mi madre, para que nuevamente fuera con la sanadora, quien le dijo que la exmujer de mi pareja seguía haciendo trabajos e incluso que nos había ofrecido a la santa. Después de esto, en el año 2016 decidí separarme de mi pareja y al decirle que me iba, su hija le dijo que se quería regresar también con su madre. Algo bastante extraño. Me fui y también la niña. 2 meses después, él me buscó y me pidió que lo intentáramos otra vez. Volví con él y a la fecha me siguen apareciendo golpes y moretones. He visto una niña en mi casa, he visto incluso sombras negras y destellos de luz como flamas. Ya regué agua bendita, nuestra Biblia está abierta en el Salmo 91 y aún así las cosas no paran. Kuchisake Onna, una de las leyendas más conocidas por los japoneses. Su nombre se traduce como mujer con la boca cortada. Una vez existió en Japón una mujer de gran belleza
que era constantemente increpada por los hombres para que se casara con alguno de ellos, aunque finalmente se casó con un samurái. Las propuestas indecorosas y de matrimonio no cesaron. Ella rechazó a todos hasta que su marido se fue durante años a la guerra, momento en el que, cansada de estar sola, decidió hacer caso a todos aquellos amantes. Cuando terminó la batalla, el samurái decidió volver a su casa, no sin antes celebrarlo con sus compañeros. Aquella noche, entre copas, uno de sus amigos le habló de una mujer muy bella que solo aceptaba a los hombres más guapos, poderosos y adinerados. El samurái quiso probar suerte con la misteriosa mujer. Sin embargo, cuando llegó a la mansión de esta, descubrió que era su propia casa. Totalmente furioso, entró y atravesó con su katana, la cual es una espada japonesa, al hombre que yacía en la cama con su mujer, y a ella, que miraba horrorizada, tomándola del cuello, le rajó la boca de un extremo a otro mientras le decía: «A ver si ahora te consideras hermosa». Unas historias cuentan cómo la mujer murió desangrada, y otras terminan contando que tras el ataque ella decidió suicidarse. Hoy en día ha habido numerosos reportes de personas que han aparecido asesinadas en las calles de Japón o Corea, con las mismas mutilaciones en la boca que Kuchisake. Según testimonios, el espíritu es una mujer bella que se acerca en la noche a los transeúntes solitarios preguntando: ¿soy hermosa? Si la persona contesta que no, por la ofensa, Kuchisake le rajará la cara hasta matarlo. Si contesta que sí, se quita una mascarilla que lleva y vuelve a preguntar: ¿y ahora soy hermosa? Si la persona ante las horrorosas heridas responde que no o grita, el desenlace es el mismo. De manera que, según la leyenda, la única forma de salvarse es responder que sí, con naturalidad, a ambas preguntas, o decir en la primera pregunta que tienes prisa por un asunto importante, ante lo cual Kuchisake se disculpará y te dejará marchar haciendo gala de sus buenos modales. La mujer de la carretera, basado en hechos reales, enviado por Lali. Cerca de mi ciudad, justamente en la carretera que conduce a la ciudad vecina, hay un pueblito de pocos habitantes llamado Kumayasa. Hace alrededor de 6 o 7 años, escuché una historia que me encontré un poco dudosa, hasta que, en días pasados, conocí al protagonista. Bueno, en realidad lo conoció mi hermano en la iglesia, y único sobreviviente de la siguiente historia. Pablo, un muchacho humilde, pescador, quien residía en Kumayasa, decidió aceptar la invitación de 2 amigos que recién había conocido en una fiesta. Uno de los hombres era de dinero y lo invitaron a pasarse un fin de semana en un hotel de la ciudad vecina llamada La Romana. Pablo aceptó gustoso, y sus nuevos amigos le dijeron que los esperara en la entrada del pueblo. Llegaron en una camioneta de cabina y media, y antes de irse al hotel decidieron ir a buscar unas mujeres. El camino se les hizo muy largo, pues empezó a llover fuerte y Kumayasa en ese tiempo tenía una carretera de tierra. Cuando llegaron, subieron a las mujeres, pero pronto se dieron cuenta de que no cabían bien, así que le dijeron a Pablo que saliera y se subiera en la parte de atrás de la camioneta. No valió que éste dijera que la lluvia estaba un poco más fuerte, a lo que le dijeron los compañeros que faltaba muy poco para llegar a La Romana, que tuviera paciencia. Cuando iba subiéndose en la parte de atrás, muy enojado, notó que tanto las mujeres como los supuestos amigos comenzaron a reírse de él por la situación.
Esto lo enojó mucho más y pensó que inmediatamente llegaran a la Romana iba a tomar el primer autobús de vuelta a Cumayasa. Ya era de noche cuando salieron y la visibilidad era casi nula debido a que esa carretera es bastante oscura. El agua afectaba aún más la visión. Debo decir que la carretera de la Romana es peligrosa de noche porque no tiene postes de luz y cruzan muchos animales. Por eso han habido tantos accidentes. En eso Pablo ve una mujer vestida de blanco haciéndole señas para que se detuvieran, pero inmediatamente se da cuenta de que la mujer tenía algo extraño. En eso sus compañeros comenzaron a orillarse como para recoger a la mujer. Pablo, al verla de cerca, notó que de un lado del pantalón de la mujer estaba cubierto de sangre y rápidamente comenzó a tocar la parte de arriba de la camioneta para que los amigos no se detuvieran. Pero estos, al pararse de frente a la mujer, se dieron cuenta de que era una muerta y aceleraron rápidamente muy asustados. Pablo quiso bajarse, pero estos al acelerar tuvo que aferrarse con todas sus fuerzas para no caerse. Iban a toda velocidad, que al llegar al puente, en vez de seguir, se metieron por uno de los costados y se precipitaron al precipicio, salvándose la vida de Pablo, pues salir detrás de la camioneta salió prácticamente volando y se quedó enganchado en una rama de un árbol. Solo se lesionó un brazo. Todos los demás perecieron, pues cayeron a un lado del río Cumayasa y hubo que sacar los cadáveres con un helicóptero. Hoy, Pablo es cristiano y recorre diferentes iglesias del país contando este testimonio. Espero les haya gustado mi historia. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Entidades demoníacas. Relato anónimo basado en hechos reales. Hola, les cuento algo que me pasó hace algún tiempo. Estuve haciendo las cosas mal, no madurar a pesar de tener ya 20 años. Mi hijo falleció y en ese tiempo me fui a casa de un amigo, ya que estaba muy mal emocionalmente y todo me parecía bastante extraño. Resulta que estando en su casa, yo no podía dormir, tenía mucho miedo, al grado que llegaba la noche y me la pasaba llorando. Después de unas semanas, empecé a ver a un hombre, el cual vestía con una gabardina negra y sombrero negro también. Nunca le vi los pies ni la cara, era tan negro que resaltaba en la oscuridad de la habitación. Le tenía tanto miedo que incluso a veces me despertaba solo con la mirada. Yo despertaba y él se me quedaba viendo por mucho tiempo. Yo no podía incluso moverme. También en algunas ocasiones veía a la parca con su guaraña y su cara esquelética. Esta se encontraba en la puerta de mi habitación. Ahí había una imagen grande con la cara de Cristo. Era del tamaño de la puerta y tenía colores, se veía en medio de la noche. Pero cuando despertaba todas las madrugadas, a eso de las 2:30, en la cara de Cristo se aparecía la calaca de cuerpo completo. Yo tenía tanto miedo que no comía, me la pasaba llorando y despertaba a los demás para que miraran a la aparición. Pero aun cuando yo la seguía viendo, ellos decían que no había nada e incluso prendían la luz. Pero al instante de prenderla, yo veía cómo desaparecía. Ya pensaban que me estaba volviendo loca. Entonces llamaron a una señora tipo bruja para que fuera a ver la casa. Esta al llegar se pasó directo al cuarto donde yo dormía sin saber nada y dijo: en esta esquina hay un alma mala, un demonio. Era la esquina donde estaba la cama donde yo dormía. Total, yo no creo en brujas, cartas y esas cosas, pero me convencieron de hacerme una limpia y como cosa de brujería. Esa misma noche dormí como hace tiempo no lo hacía y jamás volví a ver a la calaca esa y tampoco al hombre de negro.
Después me hice amiga de la señora, y un día llegó a donde estábamos y me dijo que tuviera mucho cuidado, que alguien quería que le hiciera compañía a algo que no estaba vivo. Al día siguiente, iba para el panteón a visitar a mi hijo, y tuvimos un accidente automovilístico. Yo me desmayé, y en ese momento vi a mi hijo a mi lado. Yo me encontraba tirada en el pavimento, y mi hijo se estaba burlando de mí a carcajadas, pero yo me veía tirada, y también a mi hijo a un lado. Eso era imposible e ilógico. Cuando llegaron los paramédicos, me desperté del desmayo y aún me encontraba tirada como me había visto. Después de unos días, la señora me volvió a hacer una limpia y menciona que lo que yo creí que era mi hijo era más bien un demonio, y cuando me vi en el pavimento tirada era porque mi alma se desprendió de mi cuerpo. Oneona, mujer de hueso o mujer esqueleto. La historia de este yokai empieza con una mujer muy hermosa llamada Suyu, quien trabajaba como geisha. Las geishas son mujeres artistas en la tradición de Japón. Su marido acarreaba fuertes deudas y un día, para saldarlas, vendió a su mujer a un burdel. Ella intentó escapar del burdel en numerosas ocasiones sin éxito, pero la última vez que lo intentó, una compañera la delató y uno de los hombres del burdel la asesinó y tiró su cadáver al río. Así es como nace Oneona, quien sale cada noche del río para pasarse por las calles solitarias y engatusar con su apariencia a los hombres que se dirigen a la zona de los burdeles. Como si fuera una persona de carne y hueso, se acuesta con ellos, de forma que les va robando el alma y la energía vital hasta matarlos. Muchos cuentan que amigos y familiares han descubierto a los hombres manteniendo relaciones con Oneona. Sin embargo, a diferencia de la hermosa joven que el hombre está viendo y besando, estos observan a un esqueleto moviéndose. Resulta que cuanto más descompuesto está el cuerpo de Suyu, más hermoso es el yokai, y más poderosa es la ilusión la que hace caer a sus víctimas. Con bendiciones o amuletos puede lograrse que no entre a una casa, pero volverá una y otra vez hasta lograr matar a su objetivo. Kachima Reiko, mejor conocida como Teke Teke. Esta historia es la más reciente de todas. A mediados del siglo XX, una joven estudiante universitaria se dirigía a la estación de autobús para volver a casa tras salir de la universidad. Era invierno, ya había anochecido y la estación del autobús se encontraba muy solitaria, excepto por un grupo de hombres. Uno de estos se acercó y le preguntó cómo se llamaba. Cuando contestó, la abofeteó de tal manera que la dejó inconsciente. Cuando Reiko despertó, notó cómo le desgarraban la ropa, cómo la sujetaban, retorciéndole las piernas y brazos, y cómo cada uno de los hombres del grupo la hacían pasar cosas horribles. Del dolor y del sufrimiento volvió a desmayarse. Cuando despertó de nuevo, estaba sola y tirada en el baño. Le dolía todo el cuerpo y un charco de sangre manchaba sus piernas. Pidió ayuda con todas sus fuerzas, pero nadie acudió. Salió del baño arrastrándose como pudo, con la mala suerte de que cayó a las vías del tren. En ese momento pasó un tren y le diseccionó las piernas. Un guardia de seguridad que descubrió el desmembrado cuerpo cogió un plástico y lo tapó hasta que llegasen las autoridades. Sin embargo, no se había dado cuenta de que Reiko todavía no estaba muerta, pues el frío había impedido que se desangrara rápidamente y seguía pidiendo ayuda con un hilo de voz, hasta que finalmente falleció.
La historia cuenta que en los baños de estaciones y universidades puede que de repente escuches que alguien llama a tu puerta y te pregunta: ¿dónde están mis piernas? Si contestas que no lo sabes o cualquier otra cosa, verás cómo se cuela y te ataca el cuerpo mutilado de Kachashima Reiko. De hecho, a este yokai se le denomina popularmente teke-teke, que es la onomatopeya japonesa utilizada para referirse al sonido que hacen las uñas de Reiko cuando se arrastra por el suelo para desplazarse. Cuentan que si le respondes que sus piernas están en la estación de Meishin, ella te preguntará ¿quién te lo dijo? Y si respondes Kachima Reiko, no te atacará y se marchará. Akamanto. En japonés, Akamanto significa capa roja, y es así precisamente como se presentan ante sus víctimas el extraño fantasma que ronda los baños públicos de Tokio, y además lleva una máscara que impide ver su cara, por lo que no sabemos si es un hombre o una mujer. En cuanto Akamanto se nos aparece, hace siempre la misma pregunta: ¿deseas papel rojo o azul? Evidentemente, ninguna de las dos respuestas tiene un final feliz. De responder rojo, serás apuñalado hasta la muerte y tu ropa está impregnada de sangre. De responder azul, Akamanto te estrangulará hasta que todo tu cuerpo muestre este color. En ambos casos, el destino que te espera si te viene a visitar Akamanto será la muerte. Responder a un color diferente tampoco funciona. De hacerlo, Akamanto arrastrará a la persona al submundo, donde nadie puede imaginar lo que le espera. Mantener silencio, ignorarlo o desviar la conversación acarrea un destino semejante. De acuerdo con la leyenda, Akamanto solo se le presentará a la persona sentada en el último inodoro de la fila, dejando todos los demás intactos. Quizá por esto, el último baño de la fila siempre es el más limpio en los colegios japoneses. La muñeca Okiku. En 1918, Eikichi Suzuki, de 17 años, compró una muñeca en la famosa calle Tanuki-Koji en Sapporo, con la intención de regalársela a su hermana de 2 años, Okiku. La pequeña niña se enamoró de la muñeca, pero años más tarde, Okiku murió repentinamente debido a un resfriado. En homenaje a la niña, la familia decidió colocar a la muñeca en un altar para rezarle por la memoria de Okiku. Poco tiempo después, la familia comenzó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Para 1938, la familia Suzuki decidió mudarse y dejar la muñeca a cargo en el templo Mannenji, que al día de hoy tiene en exhibición la muñeca de 40 centímetros, y que desde entonces se dice que se ha visto crecer su cabello por debajo de las rodillas, lo que ha ocasionado que de manera periódica tenga que ser cortado. La aldea Inunaki. Se trata de una misteriosa aldea muy difícil de encontrar y que se encuentra totalmente aislada de otros pueblos japoneses. Incluso los mismos japoneses tienen dificultades para encontrarla, lo que genera cierta duda de si realmente existe. Algunas personas que aseguran haberla encontrado dicen que, una vez en la entrada, puede leerse un letrero que dice: "Las leyendas constitutivas de Japón no tienen valor aquí". Según la leyenda, los habitantes del lugar viven de una forma extremadamente rara,
practicando el incesto, canibalismo y los asesinatos que son muy frecuentes en el sitio. Por algún motivo, ningún dispositivo electrónico funciona en esta aldea. Existen tiendas antiguas y teléfonos públicos, pero resulta imposible llamar a alguien externo al lugar. Cuenta la leyenda que todo aquel que ha ido a esta aldea jamás ha regresado. La Casa Macabra. Relato anónimo basado en hechos reales. Mi familia tiene una anécdota con una casa que compró mi papá. Solo pudimos vivir ahí 4 o 5 días, antes de irnos corriendo mejor a un hotel. La primera noche batallamos mucho para dormir, pues todos podíamos escuchar cómo jugaban muchos niños en nuestro patio. Podíamos oír las voces, pero no se veía nada. Mi papá dijo que eran voces que traía el viento, pero mi mamá estaba realmente asustada y se puso a rezar hasta quedarnos dormidos. Al siguiente día, mi mamá nos llevó a conocer la escuela donde nos iba a inscribir. Esta se encontraba cerca de casa, pero antes de irnos mi hermana bebé se puso muy contenta porque encontró una muñeca debajo del sillón. Estaba horrible, era pelirroja, con la ropa rasgada. Mi mamá pensó que alguien la había aventado o algo así. Se la quitó, pero mi hermanita se puso como loca. Cuando le quitaron esa muñeca, comenzó a llorar y a gritar terriblemente. Mi mamá optó por dejársela para ya irnos a conocer el lugar. Cuando volvimos, la vecina que era bruja nos dijo que se le había perdido su muñeca, que si la habíamos visto, y de pronto le vio a mi hermanita la muñeca y dijo: ella está muy feliz contigo, por algo corrió hacia ti. A todos se nos puso la piel de gallina, y mi mamá le arrebató la muñeca a mi hermanita y se la trató de dar a la vecina, pero ella rápido se metió a su casa y mi mamá la dejó en su puerta. Nos metimos a la casa hasta que llegó mi papá. Se llevó a mis hermanas a comprar hamburguesas y yo me quedé con mi madre. Ya estaba oscureciendo y yo estaba viendo caricaturas en la sala, mientras mi mamá estaba lavando unos cojines en el patio. De pronto corrió hacia mí asustada y me dijo que yo qué estaba haciendo con la muñeca. Yo no me había dado cuenta. La muñeca estaba sentada a mi lado mientras veía caricaturas. Entonces mi mamá me dijo que la acompañara al patio para aventar esa muñeca al patio de la vecina. Cerramos bien todo al frente y fuimos al patio a aventársela. Al volver a la sala para esperar a mi padre, la muñeca estaba en el mismo lugar, sentada en el sillón. Mi mamá me dio un super pellizco que me hizo llorar. Me dijo que nunca volviera a bromear así, pero yo le dije que ella fue la que aventó la muñeca, que ella la tenía en sus manos. No había manera en que yo la recuperara y trajera de regreso. Nos salimos corriendo de la casa y fuimos a buscar a doña Chabelita. Le contamos lo sucedido en lo que llegaba mi papá con mis hermanas. Ella solo dijo: ojalá esa maldita bruja se muera pronto. Llegó mi papá con las hamburguesas y le contamos lo sucedido y no nos creyó nada. Dijo que no nos había gustado el lugar y que queríamos volver, pero mi madre le dijo que no se hiciera menso, que estaban pasando cosas muy extrañas desde que llegamos. Esa noche durante toda la madrugada se escuchó un piano tocar, como si estuvieran en el techo de la casa. Salimos a ver y no veíamos nada. Doña Chabelita nos dijo que también se escuchaba en su casa, que pensó que éramos nosotros quien tocábamos el piano, pero no era así. Mi mamá dijo que ya no quería estar ahí, que nos fuéramos, ya que esa casa que había agarrado mi papá aún no cerraba el trato, a pesar de que ya teníamos un par de días de estar ahí. Precisamente esa misma noche, escuchamos un grito horrible en la casa de doña Chabela. Salimos con mi padre y nos dimos cuenta que el llanto venía de una casa cercana.
La madre de doña Chabelita había fallecido. Ella siempre le llevaba de cenar y cuando se dormía le hacía algo de limpieza ya de noche, pues ya después de dormida hizo un poco de aseo, pero cuando se iba a despedir de ella ya no respondió. Llegó la ambulancia y nos metimos a casa. Ya nada pudieron hacer para revivirla, pero dicen que en el rostro de la anciana, o sea, la madre de Chabelita, tenía los ojos completamente hundidos y negros. Parecía que tenía días de haber fallecido. Era algo ilógico, puesto que ese mismo día estaba viva. Mi mamá comenzó a hacer las maletas. Desde esa madrugada no pudimos dormir. Se escuchaban los llantos de doña Chabelita y mi mamá recordó que el día anterior doña Chabe deseó que la vecina falleciera. Nadie podía creer lo que pasaba y mi papá dijo que iba a comprar la casa porque era una buena oportunidad, pero que no íbamos a vivir ahí. Mi mamá dijo que estaba loco y que como quiera doña Chabe apenas estaba velando a su mamá, que iba a pasar buen tiempo antes de que estuviera bien para negociar. Al día siguiente fuimos al velorio de la señora, pues mi papá no tenía con quién dejarnos. Era media tarde. Volvimos a la casa y mi hermanita se empezó a reír mucho. Salió al patio y le daba vueltas al nogal, riéndose como persiguiendo a alguien. Lo hacía despacito, pues apenas caminaba y se apoyaba en el nogal. Mi mamá la cargó y cuando estábamos a punto de entrar a la casa, escuchamos todos una voz que decía detrás del nogal: «Gracias por dejarme recoger nueces». Mi mamá gritó como loca y corrimos hacia afuera de la casa como nunca lo habíamos hecho. Nos salimos de ahí y jamás volvimos. Esperamos a mi papá en una plaza que estaba un poco más abajo, pues hasta que llegamos a la plaza con mucha gente nos sentimos a salvo. Debo mencionar que nunca más nos volvió a pasar nada similar. Muchas gracias por escuchar mi relato. Saludos y hasta la próxima. La sombra bruja. Relato anónimo basado en hechos reales. Buen día, les mando un relato verídico, vivido por mí. Me pasó en el Caral, en el Carmen, Nuevo León. Mi esposo, yo y mi bebé de 4 meses, nos disponíamos a dormir como a eso de las 11 de la noche. Pasó un rato y mi niño se quedó profundamente dormido mientras yo platicaba con mi esposo. De pronto escuchamos pasos en el techo de la casa y él fue a checar pensando que tal vez era un ratero, porque también los perros comenzaron a ladrar. Abracé a mi bebé y en eso él regresó y me dijo que no había absolutamente nada. Se me ocurrió entonces pensar que eran unas brujas y le dije a mi esposo. Él es muy escéptico, solo me miró con cara de incredulidad y seguimos platicando hasta que dieron las 2 de la mañana. Le dije que ya nos durmiéramos, porque al día siguiente él tenía que ir temprano a trabajar. En eso, él se volteó y en cuestión de segundos se quedó profundamente dormido. En eso estaba yo también, queriéndome dormir. Abracé a mi bebé, pero de pronto, a mis pies, de reojo vi una sombra negra que me miraba fijamente, también al igual que a mi bebé. Parpadeé unos segundos y ya no la vi. Pensé que era por el sueño y cansancio, que quizá estaba alucinando. Entonces, ya me estaba venciendo el sueño, cuando mi esposo comenzó a gritar horriblemente. «No, no te lo lleves, no te lo llevarás». Entonces comenzó a decir maldiciones. Al voltear a verlo, traté de calmarlo y se levantó muy asustado buscando al bebé. Me dice que había una sombra negra viéndonos y que le dio tanto escalofrío a lo que se dispuso a rezar, pero no se iba esa sombra.
Me dijo que esa sombra no dejaba que se moviera y solo me vio con la mirada y me trataba de gritar, pero yo no reaccionaba. Que esa cosa se estaba llevando a mi bebé y yo no hacía nada. En eso le conté lo que yo vi, que había visto también una sombra que me miraba. Le pedí que por favor me consiguiera unas tijeras. Al traérmelas, recé la Magnífica y él roció agua bendita porque le dije que lo que andaba rondando por ahí era una bruja que se quería llevar a nuestro bebé. Dicen que esas brujas hipnotizan a las personas. A mí me dio mucho miedo y no dormí durante toda esa noche para que no pasara lo mismo. Después de ese acontecimiento no volvimos a vivir nada igual. Eso sí, siempre dormí con las tijeras bajo mi almohada. Pájaro nocturno. Historia anónima basada en hechos reales. Hola amigos y todos los creyentes de actividades paranormales. Les voy a contar mi experiencia. Ya hace mucho tiempo, donde vivimos mi esposo y yo, era un terreno solo y un poco abandonado. Apenas acabábamos de tener a nuestro bebé. Eran tiempos muy difíciles. No teníamos mucho dinero para rentar algo lujoso, o de menos, algo donde pudiéramos vivir bien. Después de varios días viviendo con un nuevo miembro en la familia, por las noches se comenzaron a escuchar ruidos en la parte de arriba. El techo de la casa era de láminas, así que imagínense que a las 10 de la noche, todos los días, se comenzaban a escuchar patitas caminando sobre el lugar donde dormíamos a mi hija. Muchas veces pensé que era un gato, pero no era así. Casi los primeros días que recién habíamos llegado, veíamos que vivía poca gente a los alrededores, y al oscurecer, todos se metían a sus casas alrededor de las 8 de la noche. Después de que empezó a pasar un poco de tiempo, nos comenzamos a dar cuenta de que todos hablaban de una bruja. Aunque al principio no lo creía, sí era en realidad una bruja. Esa curiosa cosa que por las noches nos atormentaba con las patitas, que pensábamos que era algún pájaro pequeño. Lo más horroroso es que solo daba vueltas en el lugar donde dormía nuestro bebé. Yo desde niña, cuando tenía unos 6 años, le tengo fobia a las brujas. Y la verdad, esa última noche que pasamos en ese horrible lugar, nos decidimos salir, pero solo escuchamos cuando el pájaro, o lo que haya sido, saltó 2 veces y se fue. A los pocos días nos dimos cuenta que el bebé de una familia había amanecido sin vida, y todo pálido. Al parecer, tenía unos moretones con unas extrañas mordidas. Solo me dio escalofríos y agradezco que no fuimos nosotros. Me han dicho que todos nuestros miedos son producto de la mente, pero en esos momentos yo estaba feliz. Acababa de tener a mi bebé, así que no creo que sea la mente. Solo tengo una respuesta, que todas las cosas existen, y más en las comunidades rurales o aledañas a las ciudades. Siempre tienden a pasar cosas extrañas con brujas o nahuales. Gracias por el espacio para contar nuestro relato. Fantasma en la carretera, basado en hechos reales. Me llamo Luis, tengo 36 años, soy chofer de profesión. Pasé desde chico en viajes privados, escolares, hasta hice viajes de cancha y política, siempre de larga distancia. Pero sin salirme del eje de esta historia, les quiero contar lo que me pasó una noche cuando trabajaba para una importante empresa de viajes de egresados. En el año 2014, en uno de esos viajes a Bariloche, me sucedió algo que me cambió la vida. Con mi compañero teníamos todo calculado.
la parada para comer, horarios de llegada, los paradores en cada localidad, y lo que generó este episodio fueron los relevos. Se trata de los lugares que se eligen en consideración de la pareja de choferes. Siempre se tiene en cuenta el gusto de cada uno. Por eso yo era el encargado de manejar de noche. Me gustaba mucho hasta ese día. Llegamos a la localidad de Pikunleufu, ruta 237. Eran alrededor de las 12 de la noche cuando mi compañero me despierta. Después de cambiarme y tomar un par de mates, nos tiramos al costado de la ruta, donde mi compañero siempre se quedaba un rato sentado a mi lado. Antes de volver a salir a la ruta, procedimos con lo que se llama en la jerga la vuelta del perro, que consiste en dar una vuelta al micro para observar que todo esté en orden. Se revisan las ruedas y luces, posibles rayones que el compañero no haya avisado. Todo esto por dos razones, una por seguridad propia y de los pasajeros, y la otra por activar los sentidos antes de agarrar el volante. Fue en ese momento que sucedió lo que les voy a relatar paso a paso. Me encontraba alrededor del autobús. Había frío, mucho viento y me dieron ganas de orinar. Me fui a la parte trasera del autobús, abrí la tapa del motor para que no se viera tan obvio lo que estaba por hacer. Cuando terminé, vi que a un costado de la ruta, detrás, había una vieja garita del pueblo. Ahí pude observar claramente una forma negra como humana, flaca, alta, como de 2 metros, completamente oscura. Se podía apreciar rasgos humanos, brazos y piernas, pero los brazos más largos que los de una persona normal. Solo que caminaba lentamente, como acechándome, como esperando que corriera o algo así. Lo que podía ver era una especie de movimiento de la parte superior, como que me miraba fijamente. Me quedé helado, asustado, como si me temblaran las piernas. Esa cosa, con una forma extraña, me daba a entender que me tenía que ir, que me fuera de ese lugar. No me habló, pero lo entendí. No me podía mover, estaba enmudecido. No dejaba de mirarlo en ningún momento. Esta cosa empezó a caminar al costado de la ruta, en sentido contrario al nuestro, siempre con ese movimiento como de cámara lenta. Cuando se alejó unos metros de mí, me animé a dar la vuelta, la cara a la trompa del autobús, para ver si mi compañero estaba observando, pero me di cuenta que estaba orinando contra la rueda delantera del micro. Intenté hablarle y no pude, no me salían las palabras. Me doy vuelta para ver por dónde iba esta cosa e inmediatamente, en ese movimiento que hice al mirar a mi compañero y volver la vista hacia atrás, la cosa esa ya estaba muy lejos, como a 300 metros. Comencé a correr muy asustado hacia adelante para preguntarle a mi compañero si había visto algo, a lo que me contestó que él vio algo o alguien parado a mi lado todo el tiempo, que pensó que era otra persona que estaba charlando conmigo. Le conté lo sucedido y no me creyó. Me dijo que era imposible porque él vio a esa cosa que estuvo todo el tiempo a mi lado. Inclusive me contó que esa persona estaba a mi lado orinando también, algo que a mi entender nunca pasó. Yo vi claramente a esa cosa salir de detrás de una garita. Esa noche fue muy larga, tuve mucho miedo. Me sentía observado todo el tiempo, como si algo o alguien estuviera conmigo en la cabina mientras todos dormían, incluyendo mi compañero. A partir de ese día, jamás volví a ser el mismo. Esa cosa que yo sentía observándome decidió acompañarme en cada viaje que hice. No podía descansar ni dormir. Empecé a bajar de peso, me ponía triste de la nada. Tenía pensamientos horribles en la cabeza, con cosas que le pasaban a mi hijo o a algún familiar querido. Todo fue en caída libre. No quería viajar. Salía de mi casa y me ponía triste hasta el punto de pensar en renunciar y dedicarme a otra cosa. Pero amaba mi trabajo hasta esa noche. Lo que me encontré esa noche estaba siempre cerca. Sabía que estaba ahí, a mi lado.
me acechaba, le gustaba verme muy mal. Un día, luego de varios viajes de sufrir estos ataques poderosos, decidí que era mejor irme, dejar ese trabajo soñado, inclusive por mí, y simplemente renuncié. Me fui. Al dejar mi trabajo, me vinieron algunas preocupaciones, pero por otro lado, era feliz, o por lo menos eso creía. Al año y medio me sale un trabajo de chofer, pero de la urbana, como la llaman, chofer de colectivos. Me dije a mí mismo, zona urbana, mucha gente, nada me puede pasar. No estaré solo ni aislado en ningún momento, pero la realidad fue otra. Llevo casi 7 meses en esta nueva empresa. Los turnos son cortos, la paga es buena, y estar de vuelta en actividades haciendo lo que me gusta me hizo muy bien. Hasta que una noche, al terminar mi jornada laboral, lo vi nuevamente. Estaba terminando mi turno, iba de vuelta a encerrar el camión a la empresa. Ya estaba vacío y con las luces apagadas. No fue una, fueron muchas veces. Lo vi sentado en la última fila doble. Ahí yo tenía mucho miedo y decidí no observarlo por el retrovisor. Pero algo me hacía que volteara a verlo. Caminaba por el colectivo vacío. Se movía, pero cuando me le quedé viendo fijamente, desapareció sin hacer nada. Una de las noches en que venía a encerrar al camión, lo vi fijamente. Estaba sentado en la primera fila. Lo vi claramente por el retrovisor. Simplemente comencé a sudar. Me quedé temblando de miedo. Estos últimos meses fueron así. Me cuesta mucho terminar mi trabajo, sabiendo que al final termino aterrado. No hay una sola noche que no aparezca. Varias veces creí que no iba a aparecer, que se había terminado. Quizá cansado de asustarme o que había encontrado a otra persona para molestar. Pero cuando me iba de la empresa para mi casa en mi auto, de repente se me erizaban los pelos de todo el cuerpo. Sin observar, sabía que estaba ahí, en mi auto, conmigo. Y de nuevo me ponía muy mal, completamente aterrorizado. Una noche mi madre, que vive cerca de mi casa, salió a abrirme el portón, y cuando bajé para saludarle, me preguntó con quién venía. Me hizo bromas pesadas, que yo había llevado a una chica a casa, pero ella sabía muy bien lo que vio. La llevé al auto y no podía entender que no había nadie, ya que ella aseguró haber visto a alguien sentado a mi lado. Esa cosa siempre cerca, tratando de que yo jamás sea feliz. Hay muchas situaciones de estas características que no les cuento para no hacer tan larga la historia. Lo que a mí me pasa es que me vigilan los fantasmas o fallecidos, no sé por qué o no sé qué sean. Quizá es un don o un castigo. Ahora me susurra, me dice que haga cosas siempre malas. Las últimas palabras las dijo ayer en un sueño y fueron estas: una daga clavada en la lengua y un corazón para comunicarse con nosotros. No sé qué significa eso, pero sueño con fantasmas y cosas extrañas. Estos me llevan a lugares que no conozco y hace mucho frío. Quizás sea un purgatorio. Son campos muy oscuros y desolados. Me vigilan los fallecidos y me siento uno de ellos. Me dijeron que tenía que contar esto para que empezaran a seguir a otro. En realidad, no sé si estoy bien o estoy mal. Veo muchas cosas que no sé si existan o no. Me estoy volviendo paranoico y loco. De verdad, muchas gracias por escuchar mi historia. La Rumorosa. Historia basado en hechos reales. Esta historia me la contó un amigo hace tiempo. Esto le sucedió a unos primos de él cuando eran niños. Un día de verano tuvieron un viaje familiar en donde se dirigían a la ciudad de Tijuana. Mi primo tendría alrededor de 12 años y mi prima unos 8.
Como es costumbre, al viajar a Tijuana, se atraviesa la Sierra La Rumorosa y hacer algunas paradas a los miradores para observar todo el paisaje. Pero antes no había mucha seguridad en los miradores y no había muros de contención. Al momento se bajaron sus padres y solo se quedaron mi prima y mi primo. Él estaba cansado y quería dormir. Mi prima le daba miedo la altura, pero ésta estaba jugando en el auto y le quitaron el freno de seguridad. Mi primo, asustado, intentó ponérselo, pero no funcionó. El carro se abalanzó en picada sobre el voladero. Mi primo me cuenta que al momento de caer tenía los ojos fuertemente cerrados y sentía muchas manos que le tocaban la cara y el cuerpo. Escuchaba muchos lamentos y gritos. Él, al sentir eso, dice que abrió los ojos y miró en el vidrio del carro muchas caras. Esto le causó un gran impacto y no supo más. Cayó desmayado por el susto y los golpes. Él sobrevivió al accidente, pero lamentablemente su hermana no. Cuenta que es una experiencia que nunca olvidará en su vida. Él piensa que lo que vio son almas que quedan en ese lugar al fallecer, y también cree que su hermanita ahora está atrapada en ese lugar. Es una experiencia muy aterradora y quizá traumática, pues cosas paranormales habitan en La Rumorosa. El hombre sombra, basado en hechos reales por Tere Hernández, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola comunidad de Inframundo, me llamo Teresa Hernández, soy de Pachuca, Hidalgo, México. Es la primera vez que escribo aquí en este canal. Les voy a contar una experiencia que me ocurrió hace mucho tiempo, cuando tenía unos 5 años aproximadamente. Lo sigo recordando aún después de tanto tiempo. Cuando estaba en esa edad, mi mamá y yo no vivíamos en casa de mis abuelos, pero íbamos a diario a visitarlos, ya que eran muy mayores. Recuerdo que una tarde que habíamos ido de visita, a mí me encantaba salir al patio a jugar con las plantas que tenía mi abuelita y con sus gatos. Pero en esa ocasión ya se estaba oscureciendo el cielo. Salí de la cocina corriendo rumbo al patio. Cabe mencionar que para salir al patio hay un pasillo en el cual se pasa el lavadero y las recámaras de mis abuelitos. Yo iba corriendo en ese pasillo que no tenía luz, pasando el lavadero, entre el cuarto de mi abuela y de mi abuelo. Ahí vi un sujeto muy alto y delgado, bastante oscuro, pero como el techo de ese pasillo es algo bajo, estaba encorvada esa sombra. Recuerdo que yo solo me quedé ahí viéndolo sin hacer nada, a pocos pasos de él. En eso reaccioné y regreso corriendo a la cocina, donde se supone que estaba mi mamá con mis abuelitos, y le conté lo que vi. Pero no me hizo caso, ya que se encontraba en el teléfono en ese momento. Me asomé nuevamente sin salirme de la cocina y vi que seguía ahí. Era como una persona normal, solo que todo negro. No tenía cara y solo me señalaba con su mano larga que fuera hacia él. Cuando mi madre terminó de hablar, le conté que en el pasillo estaba un hombre, pero al salir ella no había nadie. Esa es mi experiencia con alguna sombra o con la gente sombra. Sigo recordando esto a mis 29 años. Espero que les haya gustado. Me encanta el canal. La sombra de la anciana, basado en hechos reales por Rachel Vital, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hace como un año tuve a mi bebé. Cuando mi niña tenía 2 semanas de nacida, empezaron a rondar la casa muchos ruidos sin explicación. Una noche, acosté a mi bebé de lado, a orilla de la cama para seguirla amamantando.
En eso de repente me quedé profundamente dormida y sentía que había algo como una presencia pesada y no me podía mover, solo pude abrir mis ojos. En ese instante, frente a mí había una sombra de una anciana extendiendo la mano hacia mi bebé. De pronto pude reaccionar abrazando a la bebé y desperté a mi esposo, puesto que era muy asustadiza. Cuando mi esposo se levantó, ya no estaba la viejecilla y me dijo que quizá era una pesadilla. Pero a los 2 días siguientes, mi esposo se levantó a trabajar como de costumbre, a eso de las 6:30 de la mañana, y se fue. Nuevamente, yo sentí un enorme sueño. No sé cómo explicarlo, pero me quedé dormida sin saber de mí. Hasta que de pronto, por los gritos de mi bebé, desperté. Se encontraba a la orilla de otra cama con las sábanas encima y los calcetines en su boca, mientras permanecía en posición boca abajo. No dejaba de llorar y la puerta se movía como si hubiera hecho mucho aire. Tomé a mi bebé con mucho miedo y la tranquilicé encendiendo la luz. Me sentía toda atontada, como si hubiera dormido muchísimo. En eso estaba, cuando de pronto vi a la misma anciana en forma de sombra muy oscura, y simplemente se desvaneció. Hablé con mi madre. Me dijo que era posible que una bruja nos estaba rondando y quería llevarse a mi bebé. Esa misma semana nos dimos a la tarea de bautizarla, y desde entonces dejaron de suceder cosas extrañas. La sombra de la chica, basado en hechos reales por Samuel. Esta historia comienza cuando mi primo Ricardo era pequeño. Él tendría unos 8 años en ese entonces. Su hermano mayor Carlos unos 15. A Carlos le gustaba salir en las noches, y como vivían en el campo, por lo general las casas estaban a cierta distancia una de la otra. Una noche, Ricardo decidió seguir a Carlos, a eso de las 10 p.m. Curioso como cualquier chico pequeño, sin entender lo que hacía, esperó a su hermano hasta regresar. Pero le dio miedo en el camino, así que corrió donde su hermano mayor y le dijo que lo había estado siguiendo. Este se regresó de inmediato, enojado, a dejarlo a casa. En la entrada había una subida por un bordo, al lado de este existía un chorro y más arriba estaba su casa. Esa noche no contaban que entre los focos de la calle se producían las sombras de los dos. Carlos se percató de que había una sombra extraña cual los estaba siguiendo, pero no había nadie tras ellos. Llegando a la casa, Carlos se dio cuenta que la figura extraña se quedó en el chorro de agua. Entonces, esa noche, él no le dijo nada sobre lo sucedido a Ricardo, pero él notó una cara de susto en su hermano pequeño, así que decidió quedarse y ya no salir. A la mañana siguiente se levantaron a desayunar y notó que su hermano tenía una mirada de una persona ida, así que decidió conversar con él. Este le contó lo que había sucedido. Lo extraño fue que a la noche siguiente salieron a ver si Carlos podía ver lo mismo o solo fue producto de su imaginación, pero no fue así. Carlos pudo visualizar la extraña figura otra vez, siguiendo a su hermano como había pasado anteriormente. Llegando a su casa, se pusieron a conversar nuevamente y se dieron cuenta que esa extraña presencia seguía a Ricardo. Carlos no tenía miedo de nada, así que empezó a salir todas las noches, hasta que una de esas noches se le hizo más tarde de lo habitual, regresando a su casa a eso de las 3 de la madrugada. Borracho, se llenó de valor y subió al chorro.
Lastimosamente, el alcohol y su valor se desmoronaron al ver a una mujer con una bata negra en pleno bordo. Al día siguiente, Ricardo y su mamá se dieron cuenta que Carlos estaba boca arriba, cerca del chorro, como si hubiera sido golpeado. Al despertar, Carlos dijo que esa extraña mujer le había dicho que la próxima noche volvería por él. Lo único que se sabe fue que estando en su cama al día siguiente, solo se encontró la cama vacía y su cuarto desordenado. Pero lo más extraño fue que todos los animales de la casa habían muerto, y de Carlos nunca más se supo nada. La sombra, basado en hechos reales por Chindo y David, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola infraescuchas, buenos días, tardes o noches. Soy David de Colombia y tengo 14 años. Hoy les vengo a contar un relato que me sucedió. Todo esto empieza hace un mes, cuando en el cuarto de mi hermano, viendo un anime con la luz apagada, había un espejo que colgaba a un lado de la televisión. Mientras todo parecía normal, pude mirar cómo algo se metía en el espejo. Parecía la silueta de una mujer. Me quedé mirando fijamente y se veía la mujer dentro del espejo. Pude ver claramente cómo me observaba, con unos ojos desprovistos de vida. Me asusté quedándome inmóvil. Mi hermano la vio también, pero él pensó que era una ilusión mía o un reflejo de alguna ropa que colgaba. Pero yo no creía en eso, así que mi hermano analizó bien la situación hasta que algo lo asustó de la nada. Decidió prender un humerio para que se alejaran los males. Pero aún así, la habitación se comenzó a sentir muy fría y el ambiente bastante pesado. Asustados llamamos a nuestros padres, y mi papá revisó la habitación. Dijo que nos hicieron brujería. Trajo agua bendita y una Biblia. Le arrojamos agua al espejo y rezamos todos juntos el salmo. También hicimos muchas oraciones. Olvidé mencionar que nosotros somos indígenas y mi papá es curandero. En fin, al día siguiente, el espejo se cayó así de la nada. Miramos la cuerda y el clavo y todo estaba intacto. El clavo no se salió de su lugar. Después de ese acontecimiento, las cosas estuvieron normales por unos días, hasta que una noche empecé a tener un sueño muy raro. Una sombra me perseguía y podía ver figuras de demonios. Hasta que hace 2 días, casi a las 12, se escuchaban pasos trotando afuera de mi cuarto, pero aún así se podían escuchar las pisadas, como si fuera algo invisible. Rápidamente me fui a mi cama y me tapé hasta la cabeza. Ya me estaba durmiendo cuando de pronto escuché a los perros ladrar muy fuertemente, al mismo tiempo que se escuchó como los trastes se caían de la cocina. Después de eso estuve hasta las 2 de la madrugada despierto. Al día siguiente le dije a un amigo que vivía con nosotros en otra habitación lo que me había pasado. Pero cuál fue mi sorpresa, que él también escuchó lo mismo. Quiero mencionar que mientras escribía esto en mi celular, pude ver de reojo una sombra de un hombre muy alto y delgado pasar frente a mí. Al voltear hacia un lado, sentí una pequeña ráfaga de aire que hizo que mi piel se erizara. Lo extraño es que en mi habitación no hay ventanas. Espero les agrade mi relato, que es 100% real. Hasta la próxima. El niño y su sombra, basado en hechos reales, por Anónimo. En la casa donde vivimos, siempre se ha aparecido la sombra de un niño. Varios familiares lo vieron, incluso una tía lo vio sentado.
En fin, a mi abuela le diagnosticaron cáncer terminal y cuando estaba a punto de fallecer, ella deliraba mucho. La tenían acostada en una cama de hospital y mi abuelo permanecía en el suelo. Mi abuelo nos contó que un día antes de que falleciera, escuchó a un niño que le hablaba a mi abuela y le decía: «Virginia, ya vámonos, vámonos por favor». Mi abuela le contestaba que ella no se quería ir. Después de eso, la sombra del niño se aparecía con más frecuencia. Entonces, mi hermano el menor tenía 4 años y mis papás solían ir al casino. Una vez en una de esas noches, ya estábamos dormidos y me dieron ganas de ir al baño. Al entrar al baño, debo mencionar que no tenía puerta, solo una cortina. Ahí se podía transparentar lo de afuera. Entonces cuando entré, estaba por hacer mis necesidades, pero en ese momento vi que pasó una sombra e iba al cuarto de mi hermano. Creí que quizás se trataba de mi hermanito que había despertado, pero cuando entré al cuarto no había nadie y mi hermano permanecía dormido. Al darme la vuelta, mi hermano comenzó a gritar muy feo y me decía que un niño se lo quería llevar. Desde ahí dice que el niño y mi abuela lo molestan constantemente. Las sombras me siguen, basado en hechos reales por Alberto Pérez, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. He visto gente sombra. Desde que era un niño, ya me gustaban las cosas raras y espeluznantes. Las películas, juegos de terror, los misterios sin resolver, etc. Así que las primeras veces vi algo que me aterrorizó, pero también me intrigó. He usado gafas desde el 2º grado, así que cuando comencé a ver sombras tenía 6 años. Pero probablemente solo mis ojos me engañaban, ya que no veía muy bien sin mis lentes o ya siendo de noche, puesto que veía sombras a mi alrededor. Era difícil dormir. Yo me acurruqué en la cama una noche, puesto que esas cosas estaban por todos lados. Tenía las mantas tiradas a mi alrededor y mi celular en la mano, agarrándolo fuertemente mientras leía algo, hasta quedarme dormido. Cualquier cosa era mejor a dejar que mis ojos vagaran por la habitación. Me dio vergüenza hablar de eso, porque pensé que creerían que me lo estaba inventando. Sin razón, de un día para otro, crecieron esas visualizaciones sombrías. Eran cada vez más oscuras y formaban figuras como demoníacas y aterradoras. Me animé a contarle a mi madre sobre esto, quien solo se burló de mí tras pensar que era el alma de mi abuela vagando. Primero estaba intrigado, luego cansado y al final me volví paranoico. Una vez fui con mis padres al rancho de mis abuelos. Eran las 6 de la tarde, cuando me mandaron al gallinero por unos huevos para hacer de cenar. Sin embargo, aquí viene lo terrible. Comencé a sentir que alguien me seguía, y cuando giré hacia atrás, eran como 20 personas hechas sombras. Parecía ser humo oscuro. Me desvié del gallinero y corrí sin rumbo fijo. Llegué a un pedazo de zaguán al que casi nadie entra, y por huir resulta que fui a dar a un bosquecito. De pronto vi que de los árboles salían esas sombras, pero eran figuras demoníacas como bestias, y grité muy fuerte hasta que caí desmayado. Finalmente desperté en la habitación de mis abuelos. Cuando tenía 19 años, me detectaron una grave enfermedad degenerativa en los ojos. Tuvieron que operarme. Por tal motivo se perdió mi visión nocturna y con ello esos avistamientos de la gente sombra. Pasaron meses y me fui recuperando, pero ya no sabía si quedaría ciego, pues comencé a recuperar la vista, como también a ver esos seres alargados como criaturas monstruosas y demoníacas.
Estoy a mediados de los 20 años ahora. Mis ojos se han recuperado mucho desde la cirugía y he comenzado a recuperar un poco de la visión nocturna que perdí. Lo extraño es que aunque veo mucho mejor, sigo viendo sombras en todos lados y me da mucho pánico y miedo. Hace 2 noches vi una sombra a mitad del día. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Yo iba llegando de la calle. Cuando entré a mi habitación, ahí estaba. Era una sombra parada en la ventana. Después caminó hacia un espejo para finalmente postrarse en medio de mi cama. Lo único que hice fue quedarme quieto y cerrar los ojos hasta que desapareció. Necesito ayuda, pues ya no quiero ver esto y por más que intento, no me puedo acostumbrar. El payaso. Relato anónimo basado en hechos reales. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola inframundo, aquí saludándote desde Los Ángeles, California. Te quería enviar mi relato, ya que vi que estabas pidiendo relatos a tu audiencia sobre payasos. Esta es mi primera historia, puesto que jamás he mandado relatos a ningún canal, y como me llamó mucho la atención el tema, me animé a mandar este corto pero extraño suceso que me pasó. Antes que nada te cuento que soy del estado de Hidalgo, de un pueblo cerca de Pachuca, pero ya llevo muchos años radicando en los Estados Unidos. Por esta razón me he convertido en un seguidor de tus relatos, los cuales disfruto mucho. Muy allá, en mis recuerdos de infancia, cuando tenía alrededor de unos 4 o 5 años, me pasó algo muy extraño. Recuerdo que solíamos vivir en un solo cuarto bastante grande, ya algo viejo. En aquel tiempo, alrededor de nuestra casa no había ninguna otra. Solo vivíamos nosotros en ese terreno, y la casa se encontraba en obra negra. No teníamos una puerta instalada del todo, la atrancábamos con un palo. En donde va la chapa, tenía un agujero que a través del cual se podía mirar hacia el otro lado. Pues como es muy común en los ranchos, hacíamos nuestras necesidades afuera, cerca de los arbustos. Para serte sincero, no nos daba miedo, pues tampoco había tanta delincuencia como hoy en día, así que salíamos sin temor a nada. En aquel tiempo, yo solía dormir con mis padres, acostado en medio de los dos. En una oportunidad, cuando pasaba tal vez ya la medianoche, desperté con ganas de ir al baño, por lo cual me levanté. Abrí la puerta y salí a orinar a donde la luz del foco alcanzaba a alumbrar. Una vez que me desocupé, regresé y en el momento en el que estaba trancando la puerta, escuché que me llamaban por mi nombre. Me di la vuelta e inmediatamente miré hacia la cama para ver a mis padres, pensando que era uno de ellos, pero al voltear me percaté que estaban profundamente dormidos. Decidí volver a la cama y acostarme en medio de ellos nuevamente. Desde ahí pude escuchar que seguían diciendo mi nombre. Esa voz decía: «Sal, ven aquí». Me volví a levantar pensando en asomarme por el agujero de la puerta, así que me pude dar cuenta que la voz provenía desde afuera. Observé bien y vi entonces que era un pequeño niño de tan solo unos 6 años de edad. No sentí temor de abrir la puerta y salir, pues teníamos una llave a 10 metros y un lavadero. Así es como pude ver que junto al niño había un payaso con 3 globos en su mano derecha, los cuales eran totalmente rojos. Sé que te dará risa y les vendrá a la mente inmediatamente la película It, el payaso. Pero quiero recalcar que yo jamás había visto la película en mi vida, pues en aquel tiempo éramos tan pobres que no teníamos televisión.
e incluso no había señal para ellas al ser un rancho. Además, sabrán los que son de ahí que por aquellos años la vegetación del lugar hacía casi imposible que recibiéramos señal de televisión. Recuerdo que aquel payaso me llamaba haciendo gestos con su mano. «Ven, acércate», y me señalaba a los globos diciendo que me los iba a regalar. Yo no dudé y caminé hacia el payaso. Iba contento porque quería esos globos, pues yo no tenía conciencia de que eso era irreal. Jamás me había pasado nada así. Por tal motivo no sentí temor al hacerlo. Cuando estuve más cerca del payaso, vi que éste empezó a sonreír macabramente y sus ojos brillaban como lumbre. Eran como dos perlas brillantes pero negras. Ahí fue cuando sentí algo de miedo. Me dije a mí mismo que eso no era normal, que era solo un sueño feo. Cuando esa cosa sonreía, podía ver cómo tenía sus dientes puntiagudos, amarillos y llenos de sangre. Recuerdo que me regresé de inmediato y me metí al cuarto. Desde ahí me volví a asomar por el agujero de la puerta y vi que ahí seguía aquel payaso, saludándome y burlándose. Sentí mucho temor y regresé a la cama para acostarme en medio de mis padres. Me tapé con las cobijas y me quedé así hasta que me dormí. No me volvió a pasar nada parecido hasta la edad de 11 años, que ya vivíamos en Ciudad de México. Ahí vivíamos en una vecindad en la cual, cuando olvidábamos las llaves, solíamos gritar desde la calle por un hueco que tenía el zaguán. De esa manera, alguien oía y salía a abrir. Recuerdo que aún dormía con mi madre. En una oportunidad me desperté por la madrugada escuchando que gritaba desde la calle mi nombre. Una voz desesperada decía: «¡Ábreme, por favor, ábreme!». Desperté a mi madre y le dije lo que pasaba, pero ella no me creyó diciendo que no era nada, que solo estaba soñando y que volviera a dormir. Intenté hacerlo, pero de nuevo escuchaba esa voz que repetía mi nombre. Me quedé helado, cuando entonces reconocí la voz. Era la voz del payaso que había visto en mi infancia. Se burlaba y me decía: «Ya vengo por ti, te voy a llevar conmigo». Sentí tanto miedo en ese momento que me tapé los oídos y me cubrí con las cobijas hasta quedar dormido. Por suerte, jamás me volvió a pasar nada de eso. Sin embargo, nunca entendí qué fue eso que me llamaba. Y aunque nunca antes había visto la película, aquello se semejaba mucho a It, el payaso. A la película la vi por primera vez a los 15 años en el Canal 5. Entonces, ¿qué fue aquello que vi en aquel momento? Me quedaron muchas preguntas. Por esta razón, jamás me han gustado los payasos. A mí no me dan miedo sus risas, sino me dan temor. No sé si a alguien más le haya pasado algo similar, pero si es así, sería bueno escuchar. Tengo mucho más relatos y espero pronto poder contarlos. Muchas gracias, espero les haya gustado la historia. El payaso de la ventana. Relato basado en hechos reales por Ángel P. Narración: Inframundo. Mi nombre es Ángel. Esta historia ocurrió en el año 1992, cuando yo tenía unos 11 años de edad. Vivíamos en Juárez 102, Colonia Primavera, en Guadalajara, Jalisco, en una casa de 2 pisos, donde yo y mi hermano dormíamos en las habitaciones de arriba. Mi hermano era conocido por su gran imaginación y que constantemente contaba historias, pero él estaba durmiendo cuando ocurrió este incidente particular.
Antes de entrar en detalles, contando lo que pasó esa noche, te diré que mi hermano en realidad afirmó que tenía un amigo payaso y que siempre se refería a él como si fuera un humano real, incluso ofreciéndole comida en la cena. Normalmente me pareció como un mero gesto infantil, tanto a mí como a mi madre. Fue un viernes 7 de febrero del mismo año. Mi hermano me despertó en medio de la noche, alegando que un payaso estaba jugando al escondite con él desde la ventana de su dormitorio, y me dijo que era más divertido jugar de noche. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Yo sinceramente me puse nervioso y algo asustado, pero me sostuvo de su mano. Yo encendí las luces y entré a su dormitorio. «Mira», exclamó, señalando a la ventana, «ese es el payaso». Él se quedó ahí, gritando y riendo, pero yo estaba completamente estupefacto. Nadie estaba en la ventana, y aun cuando afirmaba que estaba hablando, yo no podía escuchar nada. Después de un rato, aproximadamente poco más de media hora, entró nuevamente en mi habitación y se quedó en la puerta sin moverse. Cuando lo toqué, saltó hacia atrás y afirmó que el payaso estaba ahí otra vez en la ventana y que necesitaba mi ayuda porque al parecer él no lo dejaba en paz y quería dormir. Llegados a este punto, yo estaba un poco más molesto que asustado. Entré en su habitación y dije en broma: «Mira, payaso, vete de aquí, no te queremos». De repente, hubo un fuerte golpe en la ventana. Los dos, del miedo, rápidamente bajamos las escaleras y nos apresuramos a ir con mi madre. El ruido continuaba, estábamos muy asustados. De repente se despertó mi madre, que se sentó en la cama cuando los dos entramos en la puerta de su dormitorio. «¿Qué pasa?», preguntó con nerviosismo. Los dos tratamos de explicar el incidente, pero estábamos sin aliento y demasiado asustados para hablar coherentemente. Pero la tomamos del brazo y le dijimos que subiese arriba con nosotros. Para cuando subimos, los golpes ya habían terminado. Al contarle lo que había sucedido, mi madre se quedó con una cara de preocupación. Ella nos explicó que cuando tenía nuestra edad, sus hermanas mayores jugaban con ella en esa parte de la casa. Estas se encontraban molestándola, pero se marcharon en un momento dado. Cuando del mismo pánico ella cayó al suelo porque un payaso apareció de repente mirándola a ella desde la ventana. Ese payaso comenzó a murmurar en voz baja. Un escalofrío me atravesaba tal y como ella terminó de contar su historia. Y para ser honesto, esta es la primera vez que había tenido tanto miedo en mi vida, sin duda. Salimos poco después y la verdad que ya no habíamos tenido un incidente desde entonces. La única vez que vi al payaso con su cara pegada en la ventana fue un día que mi hermanito salió a casa de mi abuela. Yo me encontraba solo en mi habitación, cuando empecé a escuchar un ruido en la pieza de mi hermano. Al abrir su habitación, claramente pude ver a este payaso chocando su cabeza contra la ventana y señalando con su mano que fuera con él. Le conté a mi madre rápidamente lo ocurrido, y al día siguiente llevó agua bendita. Desde entonces se dejó de ver y escuchar, pero a veces por las noches despierto asustado, recordando a aquel payaso golpeando la ventana de la habitación. Esta ha sido mi experiencia con payasos, espero la disfruten. El payaso del circo, basado en hechos reales por Raúl Hernández, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya.
Este relato me sucedió a la edad de 10 años. Actualmente tengo 33. Vivo en un pequeño pueblo y una vez por año venía el circo a la localidad. Se imaginarán que era todo una novedad. Mis amigos y yo nos escabullíamos todas las noches por un costado del circo, el cual no tenía vigilancia. Era todo maravilloso. Los actos en la cuerda floja, los payasos y los actos de animales, al igual que la magia. Pero en una ocasión nos descubrió un payaso que corría tras nosotros para detenernos y posiblemente regañarnos o llamar a la policía. El último día de función, como siempre, nos metíamos al circo con mucho cuidado y llegábamos a las gradas a ver el espectáculo. La tragedia ocurrió en el acto de la cuerda floja, donde precisamente actuaba el payaso que anteriormente nos había perseguido. No sé exactamente cuántos metros estaba por encima del piso. Serían unos 10 metros. Mi mente infantil en ese momento no lo contempló. Resulta que el payaso hacía su acto con un monociclo mientras hacía malabares y a su vez pasaba por la cuerda floja. De un momento a otro, el señor payaso no tuvo el equilibrio correcto y cayó hasta el piso, comenzando a convulsionarse, perdiendo la vida tras un charco de sangre, el cual salía de su cabeza. Al parecer, la malla de seguridad no estaba bien amarrada o colocada y no soportó la caída. Fue una escena dantesca que impactó a todo el público en general. Todos permanecíamos en silencio. Algunos curiosos nos acercamos al escenario y esa imagen no me la puedo quitar de mi cabeza aún. El hombre se encontraba inmóvil, con los ojos abiertos y viéndome fijamente con la mirada penetrada en mí. Después de unos minutos llegó la ambulancia y se lo llevó. Fue una escena que me sacó pesadillas por unas semanas, pues haber visto aquel accidente me fue impactante. Soñaba que nos perseguía a mis amigos y a mí, y en ocasiones, ya estando despierto, sentía que estaba detrás de mí y aún me perseguía. En fin, pasó hasta un año para que volviera el circo. Para entonces ya no recordábamos nada del payaso. Como ya era de costumbre, buscábamos la forma de entrar sin pagar. Casi siempre teníamos éxito. En esos días, mis dos amigos con los que siempre andaba en la vagancia tenían varicela, por lo que dejé de juntarme con ellos un rato para no contagiarme. Me encontraba aburrido y decidí ir solo al circo. Cabe mencionar que el circo duraba poco más de un mes y se colocaba en un terreno baldío muy grande a las afueras del pueblo. Entonces, buscando la forma de entrar por un costado de la carpa, entre la oscuridad, pude notar a unos cuantos metros de mí lo que parecía una persona disfrazada de payaso. Pero no me dijo nada, solo estaba ahí parado sin moverse. Rápido entré y me puse a disfrutar de la función. En el intermedio, salí rápido, pues tenía ganas de orinar y en el baldío había mucho espacio. Mientras hacía lo mío, no sé qué me dio por voltear hacia un lado, que escasamente se encontraba iluminado. Ahí, parado, pude ver a aquel payaso que un año atrás perdió la vida. Me quedé estático sin poder moverme. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y de la nada pude moverme nuevamente para entrar rápido al circo. El resto de la función ya no la disfruté, pues solo pensaba en ese acontecimiento que me acababa de ocurrir. Al ver a los demás payasos, ninguno se parecía al que acababa de observar, y claramente era el payaso del año pasado.
La función terminó a eso de las 11 de la noche. Ya era un poco tarde para que un niño de 11 años en ese momento anduviera en la calle. Mis padres siempre me regañaban y yo siempre buscaba la forma de andar de vago. Mi casa se encontraba a unas 10 cuadras de distancia. Mientras caminaba rumbo a mi hogar, todo se encontraba en silencio. No había ni un alma en las calles. El ambiente se tornaba algo tenso y pesado. Faltando unas 4 cuadras para llegar a mi casa, se empezó a escuchar una risilla a lo lejos. En el momento en que volteé para ver de dónde provenía ese sonido, ¿cuál va siendo mi sorpresa? A una cuadra de distancia, bajo la lámpara del poste de la luz, estaba un payaso. Sentí en ese momento como mis piernas se hacían gelatina y me dificultaba el andar. No podía correr, solo caminaba como si mis piernas lo hicieran con pensamiento propio. Ya estando a unos pasos de distancia de la puerta de mi casa, claramente volví a escuchar esa risa, pero en esta ocasión detrás de mi nuca. Comencé a llorar y a gritarle a mi madre que me abriera la puerta. Mi mamá al abrir la abracé y le conté lo sucedido. Ya más calmado, mi madre me hizo un té en la cocina y me empezó a sermonear, que eso me pasaba por vago y por andar a deshoras de la noche en la calle. Esa misma noche, estando en mi habitación en la segunda planta, que por cierto daba a la calle y tenía una enorme ventana que solo se tapaba con una cortina. Serían las 2 de la mañana cuando desperté de la nada, de esas veces que uno no puede dormir. Me levanté para cerrar la ventana del cuarto porque tenía un poco de frío. Ya estando frente a esta, en medio de la calle, con la poca luz que daba de los postes, allí estaba aquel payaso de espaldas hacia mí. No me podía mover en lo absoluto, y este ser sacado de alguna película de horror comenzó a girar. Del miedo cerré mis ojos y recé todo lo que sabía, pidiendo a Dios que por favor me protegiera. De pronto, el payaso ya no estaba en la calle, y rápido me metí a mi cama, tapándome de pies a cabeza, y solo podía escuchar su risa diabólica afuera de mi ventana. Después de un rato, caí rendido por el miedo y el sueño. Fue la última vez que lo vi. Desde esa experiencia, nunca más volví a un circo. Me dan miedo los payasos. Y aunque le conté esto a mis amigos de ese entonces, nunca me creyeron. Y pasando el tiempo, dejé esas amistades. Hoy en día, siempre que veo a un payaso, se me viene a la memoria lo que viví cuando era pequeño. Fue una experiencia aterradora. No sé por qué ese payaso decidió seguirme. A veces pienso que tal vez fue porque fui la última persona que vio a los ojos cuando se encontraba tirado en medio del circo. Espero les haya gustado mi historia. Saludos al público de Inframundo. Extraña presencia. Basada en hechos reales de Lucy Rico. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Soy de Argentina y vivo en provincia de Salta. Esta es mi historia. La hemos vivido en mi familia, pero solo a una de mis hermanas es a la que seguido le pasan cosas extrañas y paranormales desde hace varios años. Estábamos ya todos por dormir, mis padres en su habitación y en otra habitación que era compartida dormíamos mis hermanas y yo. Entonces en ese tiempo, una de ellas tenía 13 años más o menos. Se fue a dormir con la angustia de que no había hecho sus deberes. Era, digamos, la más inteligente. Se durmió con el pensamiento de, ojalá que mañana me enferme para no hacerlas.
Pasadas las horas, tuvo un sueño en el que se encontraba en un lugar con un largo pasillo. Ella caminaba por ese lugar y sentía pasos detrás, como si alguien la estuviera persiguiendo. Yo no recuerdo bien la hora exacta, lo único que recuerdo es que era muy de madrugada y ella pedía que prendiéramos la luz. No le hicimos mucho caso. Mi hermana la mayor, ya cansada de que la de 13 años siguiera con lo mismo de encender la luz, la alumbró con su celular. Estaba en una posición rara, casi tirada en el piso, pero como flotando, como que alguien también o algo la tenía agarrada de los cabellos sin que se cayera. De pronto se empezó a golpear la cara contra la pared y la habitación se llenó de un olor muy horrible, como a podrido o a muerto. Entonces una de nosotras corre a prender la luz mientras mi hermana seguía golpeándose contra la pared hasta que pronto se desvaneció. Intentamos de todo para hacer que reaccionara y nada. Entonces ya estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer. Puedo decir que casi se nos iba, parecía como muerta. Sin más, decidimos llevarla al hospital, pero no se le podía levantar. Estaba bastante pesada, y eso también fue bastante extraño, porque a esa edad no pesas nada. Entre mis padres y nosotras, tratamos de levantarla con mucho esfuerzo hasta que al fin lo logramos. Al llegar al hospital la internaron, puesto que no sabían qué tenía. Mi mamá se quedó con ella para cuidarla, al igual que mi hermana mayor. Mi otra hermana, mi padre y yo regresamos a casa. Al llegar, entramos en la habitación compartida donde aconteció lo anterior. Nos tomamos de las manos, rezamos, hicimos un círculo de sal tirando agua bendita por toda la habitación. Supuestamente, lo que le pasó a mi hermana fue una convulsión, pero no estoy segura de eso. En mi opinión, fue algo más. De esto, ella no recordaba nada de lo que le pasó. Se lo dijimos después, cuando gracias a Dios se pudo recuperar, y hasta el día de hoy nunca más le ha pasado esto. Pero sé que a ella le pasan cosas extrañas. De todas las cosas que le han pasado, esto fue algo casi mortal. No supimos qué tenía, simplemente un día despertó en el hospital como si nada le hubiese pasado. Otra experiencia que le pasó también a mi hermana fue que un día, como cualquier otro, ya eran casi las 12 del mediodía, mientras yo estaba alistándome para irme a clases. Mi hermana estaba preparando la comida. Entonces, yo confiada, le grité a mi hermana que ya me iba a clases, suponiendo que me había escuchado y sin ninguna preocupación. De un momento a otro mi hermana me llama por mi nombre para que pusiera la mesa, pero no escucha respuesta por parte mía, ya que yo no me encontraba en casa. Llama de nuevo y nada. Entonces de pronto escucha un ruido proveniente de la sala de estar, así como si alguien estuviera tocando las teclas de la computadora de escritorio. Ella pensó que era yo porque siempre suelo estar en la sala. Ya enojada, va apurada a verme y cuando llega se da cuenta de que no había nadie. Estaba completamente sola en casa. Espantada por aquel ruido que escuchó, abrió puertas y ventanas por si las dudas. Esperó a mi regreso y ya por la tarde me contó que había escuchado un gran ruido en la sala. Puedo decir que estábamos solas en la casa antes de que yo saliera. A mí en lo personal, lo que me pasó, no sé si haya sido que mi mente me jugó una mala pasada, pero fue extraño. Resulta que siempre dejo el televisor prendido para poder dormir, pero sin volumen. Ya eran las 2 de la madrugada y no lograba dormirme. Buscaba la forma y nada. Cuando me acomodo hacia un costado mirando las demás camas vacías que había al lado de la mía, puesto mis hermanas se encontraban en casa de la abuela, me percaté de un momento a otro de algo que me dio curiosidad en esa cama. Pude observar a alguien durmiendo ahí, así como un bulto. Estaba de costado, así como yo,
pero no me daba la espalda, sino podía decirse que estábamos de cara a cara, los dos ahí frente a frente, su cabeza más pegada a la almohada, como si mirase al techo. Simplemente me quedé muda. No entendía qué pasaba, no lo podía dejar de mirar. En ese momento me sorprende no haber sentido miedo, sino el no poder entender el por qué estaba viendo esa figura. Era como otra persona, pero no la podía distinguir bien. Luego se me dio por mirar al televisor por un momento. Distraje mi mirada ahí, y cuando volví a voltear hacia la cama, ya no había absolutamente nadie. Para mi fortuna, eso jamás se movió ni emitía algún tipo de ruido. Siempre permaneció en esa misma posición. Lo que sí recuerdo es que su color era así como un gris oscuro o negro. La verdad, no pude diferenciar. Su forma era como de un humano, pero sin cabello, ni nada de lo que lo identificara. Cuando dejé de ver esa cosa, me entró un escalofrío tremendo y me tapé de pies a cabeza hasta quedarme dormida. Por último, quiero mencionar que actualmente en mi casa ocurren cosas bastante extrañas, como cosas que se mueven solas, ruidos extraños y olores que apestan a podrido. Hace poco fue un sacerdote a la casa y él nos dijo que ahí había una presencia demoníaca viviendo en ella. Que mi hermana, a la que le ocurren estas cosas, es a causa de que los demonios poseen a las personas más débiles de espíritu. Este sacerdote dijo que no quería desencadenar algo peor en la casa, por lo que simplemente hizo unos rezos de protección y se retiró. Infraescuchas, agradezco su atención y al canal por contar mi historia. Saludos desde Argentina. Buenas noches. La bruja más bella. Relato de Adriana Villarreal. En el pueblo, todos le decían que era bruja. Josefina se dedicaba a curar empachos, males de ojo y de espanto. Pero además la gente contaba que hacía rituales extraños en los que danzaba descalza alrededor de una fogata, mientras bebía y escupía algunas bebidas para avivar las llamas del fuego. Era soltera, puesto que en el pueblo todos sabían de sus extrañas costumbres, y aunque era muy bonita, ningún hombre se animó a cortejarla. Ya habían pasado los mejores años de Josefina. Ahora era una mujer de 36 años. Cuando llegó un foráneo al pueblo, de nombre Juan Manuel Iturbide, que no hizo caso a los rumores de la gente del pueblo y le pidió matrimonio. Josefina se veía contenta haciendo los preparativos de la boda, aunque interiormente se preocupaba de que nadie en el pueblo quisiera ir al festejo. Juan Manuel le otorgaba ese sentido de seguridad, puesto que era un hombre fuerte y protector. Se llegó el día de la boda, y Josefina se sorprendió al ver que todos los invitados comenzaron a llegar. Algunos iban por curiosidad, y otros por temor a que Josefina les pusiera algún mal por despreciarla. No había pasado ni un mes de la boda, cuando Juan Manuel le propuso a Josefina que se fueran a vivir a su pueblo, puesto que él no terminaba de sentirse a gusto con los habitantes del lugar. Pero Josefina se negó. Juan Manuel dejó de insistir por un momento, pero su deseo era irse del pueblo con su esposa y vivir una vida más tranquila en su tierra. Pasando medio año, Josefina se sentía desesperada porque no podía quedar embarazada, y Juan Manuel comenzó a preocuparse de que la edad de Josefina le impidiera procrear, y esta situación empezaba a provocar problemas entre la pareja. En casa de sus padres le habían heredado. Josefina tenía una habitación que utilizaba para guardar los elementos que usaba para realizar las curaciones de los pacientes que llegaban a pedir su ayuda. Siempre guardaba todo bajo llave,
Luego se la colgaba en el cuello. De modo que Juan Manuel nunca había visto el interior del cuarto. Su esposo conocía los procedimientos que Josefina empleaba para sanar a sus pacientes, pero también notaba que en ocasiones se levantaba entre la noche y se encerraba en su habitación durante largo tiempo, y luego volvía a acostarse a su lado. Esto provocó que empezara a preguntarse qué hacía Josefina dentro de ese cuarto. Una noche, ya de dormido, sintió que Josefina se levantó y esperó que saliera del cuarto para levantarse y seguirla hasta la habitación privada. La vio entrar en ella, vestida con una bata de dormir, y luego pudo observarla salir, completamente desnuda, dirigiéndose en medio de la oscuridad hacia el patio trasero de la casa. Grande fue su sorpresa cuando la vio convertida en una especie de ave negra y enorme para alzar el vuelo y perderse en la oscuridad de la noche. La impresión lo dejó perplejo por un momento, pero después pensó en todo lo que le había platicado la gente del pueblo cuando llegó, y pudo confirmar que le habían dicho la verdad. Así que se armó de valor, regresó a la cama y aparentó como si nada hubiese pasado. A la mañana siguiente se levantó como todos los días y salió a trabajar, mientras que Josefina se quedaba en casa. Ya estando en el trabajo, habló seriamente con 3 compañeros a los que le había tomado confianza y les contó acerca de lo sucedido la noche anterior. Así que les pidió consejos y mucha discreción, puesto que no quería que Josefina supiera que ya había descubierto su secreto. Los amigos le aconsejaron hacer una trampa en la que pudieran atrapar a Josefina, convirtiéndose en ave y poder enfrentarla entonces. Así lo hizo. Con ayuda de sus compañeros construyó una trampa que utilizó para capturar a Josefina. Una vez que se vio atrapada, Josefina volvió a su condición humana y le rogó a Juan Manuel que la liberara, prometiendo que no volvería a hacer brujería y pidiéndole perdón por haberlo engañado. Pero Juan Manuel no la estaba escuchando y, dejándola encerrada, fue a llamar a sus amigos para decidir qué hacer con ella. Los hombres vinieron a observar a la bruja encerrada en la trampa que le habían puesto. Pero la actitud de Josefina había cambiado. Ahora no rogaba que la liberaran, sino que los amenazaba diciéndoles que acabaría con todos ellos y con sus familias también. Así que no podían dejarla ir porque sería peor para ellos. A la mañana siguiente, todos en el pueblo sabían lo que había sucedido, y algunos curiosos iban hasta el patio trasero de la casa de Josefina y podían verla debilitada por el hambre y la sed, pero aún así le tenían mucho miedo. Pasaron varios días y el cuerpo de Josefina exhaló su último suspiro. Cuando los pobladores se aseguraron de que estaba sin vida, la sacaron de la trampa y luego la pusieron sobre su cama. Pero de pronto, por la ventana de la habitación, entró una gran bola de fuego que rodeó a todos los presentes y luego salió por donde llegó. En ese momento todos tuvieron terror y aún más se asustaron cuando vieron cómo de todos los orificios del cuerpo de Josefina empezaron a brotar miles de larvas de moscas. Todos se retiraron del cuerpo y pudieron ver cómo las larvas lo devoraron en poco tiempo. Juan Manuel pidió que le ayudaran a sacar la cama para incendiarla, y así fue como terminaron con ella. La bruja más bella. El ente me observa. Relato basado en hechos reales por Montserrat Villarreal. Escrito y adaptado por Leo de la Paz. Hola de nuevo, siempre los veo. Les había contado del espíritu de una mujer que al parecer me sigue.
Siempre trato de no hacer caso cuando me pasa algo parecido, porque cuando hablo de esto o le cuento a alguien, empiezo a sentir como si me siguieran o me observaran. Esto sucede durante varios días y me siento muy incómoda. Mandé mi historia el día 23 y ese mismo día, unas horas más tarde, bueno, siendo ya lunes 24 por la madrugada, como a partir de las 2 o 3 de la mañana, el ambiente de mi habitación se comenzó a poner de una manera muy pesada, un ambiente tenso. Me sentía observada y después empecé a escuchar múltiples ruidos. Lo más inquietante fue escuchar como si alguien caminara o simplemente se moviera dentro de la habitación. Ya ven, cuando es que todo está callado por la noche, se escucha hasta el más mínimo sonido. Después se escuchaba como si algo se arrastrara en el piso. Seguido de eso, sonidos se empezaron a escuchar, y de un momento a otro, un lamento igual que la última vez que escuché a la famosa mujer que me sigue. Pero era un sonido muy tenue. Eso sí, se escuchó afuera en el patio de mi casa. Admito que me puse de nervios y no podía dormir. Ya eran como las 4 de la madrugada y yo lo que hago siempre cuando me siento así es prender una lámpara y problema resuelto. Pero esta vez no funcionó. Siguieron los ruidos. No me quedó más que prender el foco de mi cuarto, porque antes ya me había pasado y extrañamente no me dejan dormir hasta que prendo el foco. Es como magia, todo queda en silencio de nuevo. Otro dato curioso es que yo no puedo estar en completa oscuridad. Si estoy sola, me aterra, por lo tanto, duermo con mi hermano en el mismo cuarto, solo que en diferentes camas, y no es muy pequeño, ya tiene 17 años. Entonces cuando él está, no me da miedo y puedo dormir perfectamente, así sea con luz o sin ella, ya que me siento acompañada. Bueno, la noche anterior, como de costumbre, él estaba aquí y yo aún así me sentía extraña. Total, que prendí el foco y me pude dormir. Normalmente nunca le cuento a mi familia lo que me pasa, porque ya es costumbre de mi parte ser la paranormal de la familia. Pregunté a mi hermano si escuchó o percibió algo extraño, a lo que respondió que efectivamente no podía dormir al escuchar unas pequeñas voces cuchichear. Válgame, dije yo, por fin alguien más en la familia me va a entender un poco. Esa misma noche, antes de dormir, se comenzó a apagar y a prender la luz de la lámpara como si tuviera un cortocircuito. Mi hermano ya se había quedado dormido, pero yo miré fijamente a la lámpara y de nuevo se prendió y se apagó, mientras ese parpadeo seguía. Vi la figura de un ser horrible, su cara alargada que me miraba fijamente. Le grité a mi hermano que si podía dormir a su lado para sentirme más segura. A pesar de haberme ido a dormir con mi hermano, seguía viendo a esa cosa, a esa presencia en una esquina de la habitación. No dejaba de sentirme amenazada y observada, por lo que opté por cubrirme con la sábana hasta quedarme dormida. Infraescucha, cuéntame qué te parecieron estas aterradoras historias. Te leo en los comentarios. No olvides enviar tu propia historia al correo inframundorelatos@gmail.com. Esto fue Inframundo. Mi nombre es Alejandro. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.